Buenas tardes, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración con la que vamos a empezar va a ser la lectura inicial, que es Ezequiel 36, 24 al 28. Dice, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Nos ponemos en tu presencia para que tú seas el que nos inspire. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que sea el que hable, el que llegue a cada uno de esos corazones que necesitan entender, comprender tu palabra. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Te ponemos nuestra vida, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestros problemas, nuestro entendimiento, para que tú seas el que nos ayudes conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, y bendito seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como sabrán, algo tiene que ver la oración que nos hace, que con la que iniciamos. Dice, la lección es un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza, exilio y restauración. El objetivo del tema es darnos cuenta de que el castigo del destierro o exilio no es la última palabra de Dios para su pueblo, sino que se convierte en una purificación y en un llamado a la esperanza de la salvación, que empieza a realizarse desde el momento en que el pueblo vuelve a su tierra. En ese retorno humilde, Dios va preparando la plenitud del tiempo y la alianza nueva y definitiva. Entonces, aquí vamos a entender, a comprender ese, qué significa un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza. Tenemos la esperanza de que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues estaremos en su reino. Dice exilio y restauración, cómo se levanta el pueblo del exilio y cómo se restaura, pero siempre y cuando de la mano de Dios. Luego dice el exilio o destierro, dice, en Babilonia en 586 al 539. Ese es el periodo del exilio o destierro en Babilonia. El exilio en Babilonia fue castigo por los pecados del pueblo, tiempo de crisis por la pérdida de la tierra, templo y monarquía, y a la vez etapa de purificación y arrepentimiento. En medio de la ruina, Dios anuncia su palabra de perdón y de gracia. Los maestros en este periodo fueron los
deuteronomistas, los sacerdotes y los profetas. Los deuteronomistas, ¿ah? Todos los que se habla en el Deuteronomio, los sacerdotes judíos y los profetas, los que eligió Dios. El anuncio del destierro. Conforme el pueblo se iba apartando de la alianza pactada por el Señor, los profetas iban haciendo ver que Dios los castigaría con la maldición, con la pérdida de la tierra y de la independencia. Fue sobre todo el profeta Jeremías quien anunció de una manera muy clara que Dios castigaría las infidelidades del pueblo por medio de Babilonia y en concreto por medio de su siervo Nabucodonosor. Este anuncio devastador le acarreó a Jeremías muchos problemas, incomprensiones de los suyos que lo tacharon de traidor y capitulador, persecuciones de los poderosos, enfrentamientos con profetas falsos y hasta decepción y dudas tremendas ante Dios mismo. Entonces, el anuncio del destierro, ya les había comentado, o como este profeta Jeremías es el que le iba advirtiendo al pueblo, hasta a los reyes, que se arrepintieran de todas sus maldades, las injusticias que estaban haciendo hacia el pueblo, que si no buscaban otra vez la mirada de Dios, que si ellos abusaban de la gente, pues iban a tener su castigo, porque pues Dios no quería que utilizaran su fuerza, su poder para castigar, sino para ayudar. Entonces, uno de los reyes que más abusó fue, dice, es Nabucodonosor, es el que en ese tiempo falló y fue como castigó a su pueblo, los llevó al exilio. El exilio, dice. En el 597 sucede la primera invasión de los babilonios a Jerusalén. El rey Jeconías se rinde y junto con la reina madre y unos 10,000 judíos son deportados a Babilonia. Los invasores dejan en Jerusalén hace 10 días como rey vasallo. Instigado por sus vecinos, hace diversos intentos de rebelión en contra de Babilonia. Por eso ellos regresan a Jerusalén para iniciar en el 587 el segundo asedio. Al año siguiente, en el 586, cayó la ciudad de Jerusalén, que fue destruida, el templo fue incendiado. Una segunda deportación a Babilonia se llevó a cabo con este término el reino de Judá o del sur. Poco después, en el 582, hubo una tercera deportación. Muchos permanecieron en la patria en condiciones bastante precarias. Otros huyeron a Egipto por temor a represalias de los babilonios, llevándose consigo a la fuerza Jeremías y Baruch. La destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia fueron un golpe durísimo para los judíos, especialmente para aquellos que fueron deportados a Babilonia. Entonces, aquí más que nada, ¿cómo? Hubieron ahora sí, tres salidas, ajá, en la época del exilio, del exilio, en el 597, que muchos pues huyeron para Babilonia, bajo los mandos de los reyes, y hubo una primera huida, luego hubo una segunda huida, y luego otra tercera huida. Y cuando se tuvieron que salir huyendo, pues se llevaron a Jeremías y a Baruch, ¿no? Bajo el aspecto sociopolítico, se había quedado sin rey, sin reino, sin independencia, sin tierra propia, aun cuando no estaban siendo esclavizados. Sin embargo, en Babilonia los exiliados eran ciudadanos de segunda categoría, eran los extranjeros que estaban fuera de su patria, que habían quedado en ruina. Pues sí, bajo el aspecto político, pues se habían quedado sin rey, sin reino, sin independencia, sin tierra propia, sin templo, y ya eran como extranjeros en la tierra de Babilonia. Entonces, pues claro que ya al no estar en su tierra, no tenían un rey, no tenían un encargado, no tenían pues
su templo, pues se sintieron desamparados. Bajo el aspecto religioso, la situación no era menos dolorosa, sin templo, sin cultos, sin sacrificios, sin aparente protección del Señor. Creían que su Dios los había abandonado, siendo él infiel a la alianza, comportándose al Señor de una manera injusta, pues pensaban que el castigo era fruto del pecado, solo de sus antepasados. Algunos pensaban que los dioses de Babilonia eran más poderosos que el Dios de Israel. La crisis de fe era muy grande, además habían hecho que los babilonios pensaran que el Señor era impotente. Entonces, ¿cómo a pesar, ellos creyeron que el Dios de los babilonios era más fuerte, era más poderoso y que por eso los había vencido y que Él los había abandonado todavía? Ellos culpaban a sus antepasados de lo que ellos estaban viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban sin protección, sin culto, sin sacrificio, no tenían a quién ofrecerle culto. Bajo el aspecto anímico, habían judíos que solo anhelaban regresar a Jerusalén, pues la añoraban bastante. En cambio, había otros, quizá poco a poco la mayoría, que siguiendo el consejo de Jeremías, se iban instalando y acomodando en tierra extranjera. Entonces, pues sí, estaban muy desanimados, se sentían solos, desamparados, este, y querían regresar a Jerusalén. Maestros durante el exilio. En el periodo del exilio, Dios se valió de distintos grupos de personas que ayudaron al pueblo a reflexionar, le hicieron caer en la cuenta de su pecado y lo animaron con la esperanza de la restauración. Fueron ellos los deuteronomistas, los sacerdotes y los profetas. Entonces, esos fueron los maestros durante el exilio. Tenían que reconstruir no solo su templo, sino su fe. Los deuteronomistas fueron personas imbuidas de la letra y del espíritu del Deuteronomio, el libro de la alianza. Hicieron ver al pueblo que su suerte se debía a las infidelidades a la alianza pactada con el Señor. A la luz de esta alianza, como ya señalamos anteriormente, escribieron la historia del pueblo desde la conquista hasta la pérdida de la tierra. Es la obra historiográfica deuteronomista que va desde el libro de Josué hasta el segundo de Reyes, prolongados por el Deuteronomio. En ella hay también invitación a la conversión y esperanza para el futuro. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar desde el libro de Josué hasta el segundo de Reyes, donde cómo se hicieron, dice, ver su suerte. Ellos saben que todo lo que les estaba pasando era porque le fallaron a Dios, fueron infieles. Ahora, los sacerdotes, con una visión optimista, escribieron la tradición sacerdotal que atraviesa todo el Pentateuco. Esto lo llevaron a cabo porque se sintieron en una situación similar a la del pueblo que estaba en el desierto, antes de la conquista de la tierra prometida. Además, fomentaron la práctica de aquellas observancias como el descanso sabático, la circuncisión, las leyes de pureza ritual que distinguían a los del pueblo elegido de los extranjeros. Fue naciendo así paulatinamente el judaísmo que se va a inspirar en la pertenencia al pueblo, en el cumplimiento de la ley y la observancia de las tradiciones judías y de la celebración del culto. Entonces, aquí en la era de los sacerdotes, pues empezaron a decir, pues el descanso sabático, a vivir la circuncisión, las leyes de pureza ritual que distinguían a los del pueblo elegido de los extranjeros. Pues ellos llevaban ciertas reglas que tenían que seguir. Los profetas fueron también maestros de los exiliados. Jeremías, que desde la patria instruye a los deportados, denuncia los pecados del pueblo, anuncia su castigo, pero a la vez ante el fracaso de la alianza antigua hace el solemne anuncio de una nueva alianza, sellada en lo más íntimo de las personas. Ezequiel, que en el destierro es llamado a profetizar en medio de sus compatriotas en el primer periodo de su ministerio antes de la caída de Jerusalén, recibe el encargo de ser el acusador de su pueblo.
un pueblo rebelde de oídos duros. Después de la destrucción de Jerusalén, ya no es llamado a lanzar amenazas, pues el castigo se ha cumplido, sino a suscitar en el pueblo la esperanza de la restauración. Ya no decían, no, pues ya ellos ya no profetizaban diciendo que, que si se portaban mal, Dios los iba a castigar, porque el castigo ya había llegado a ellos. Ahora les predicaban de otra manera. Pueden, pueden, pueden hacer méritos, pueden portarse bien, pueden luchar para conseguir el perdón de Dios, para que pues transforme sus vidas. Dice. El profeta es consciente de que el Señor sigue siendo fiel con los suyos, aún en el exilio, donde no tienen templo. Dios ha sido su santuario para ellos, que los ha acompañado y no los ha abandonado. Por eso anuncia la alianza y renovación total al quedar purificados con el agua y al infundirles Dios un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En la visión de los huesos secos que recobra la vida, contempla al pueblo que se siente muerto sin esperanza y a quien Dios devuelve a la vida. La visión del nuevo templo, de la nueva ciudad, del nuevo reparto de tierra, del retorno de la gloria del Señor a Jerusalén, expresan la presencia salvífica de Dios que restaura a su pueblo y permanece en medio de ellos. De ahora en adelante, el nombre de la ciudad será El Señor está aquí. El profeta subraya que todo esto es pura gracia de Dios. No obstante las infidelidades del pueblo, el profeta anónimo llamado Deutero Isaías fue el profeta de la consolación. Entonces, aquí sabemos cómo dice, cómo subraya. Aquí lo que les infunde a veces, ellos decían, ¿cómo vamos a luchar, Señor? ¿Cómo vamos a salir adelante si hay puros muertos, puros huesos, puros cadáveres? En esas lecturas se van a encontrar lo que se veía, y él les dice que si tuvieran fe, si creyeran, esos huesos les daría el vida y revivirían y tendrían su batallón para luchar y enfrentar lo que se les iba presentando. Él es muy consciente de que la palabra de Dios está un profeta anónimo llamado Deutero Isaías. Él es muy consciente de que la palabra de Dios es firme y estable, que permanece para siempre y que a la vez es eficaz, pues realiza aquello que anuncia, a diferencia de los ídolos que ni anuncian ni cumplen. El Señor es el que anuncia y realiza lo dicho. Por eso ahora proclama que va a llevar a cabo algo nuevo, un acto liberador, un segundo éxodo que consistirá en sacar a su pueblo de Babilonia para llevarlo a Jerusalén de nuevo. Entonces, no recuerden las cosas pasadas, no se pongan a considerar las cosas antiguas. Miren, yo realizo algo nuevo, ya despunta, ¿no lo notan? Entonces, aquí nos habla de esa esperanza que tenemos, de que, de que siendo fiel a Dios vamos a encontrar un mundo mejor. Olvidamos todo lo pasado y se nos vienen cosas mejores. Y es que Dios, como una madre amorosa y tierna, no olvida a su pueblo que experimentaba el aparente abandono del Señor. Bueno, aquí que nos dice, ¿qué quiere decir Isaías? Que no recordemos las cosas pasadas, que no nos pongamos
dice, a recordar todo lo malo, todo, que ya olvidemos y que tengamos nuestra esperanza, nuestra fe en Dios. Y es que Dios, como una madre amorosa y tierna, no olvida a su pueblo que experimentaba el aparente abandono del Señor. Sión se quejaba, el Señor me ha abandonado, mi Dios me ha olvidado. ¿Acaso una madre puede olvidar al niño que está amamantando o no tener compasión del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Tengo siempre presente tus murallas. Entonces, así es tan grande el amor que nos tiene Dios, que nos tiene ahora sí que en la palma de su mano, en su corazón. Entonces está un cuadro que dice siglos en el siglo 6 y profetas exílicos. Los profetas exílicos es Jeremías desde la patria, Ezequiel, Deutero, Isaías. Entonces, esos son los profetas que ahora sí predicaron en los tiempos de exilio, que ayudaron a restaurar el pueblo. La restauración, el 539, 7, 6 antes de Cristo. Dice, al finalizar el exilio empezó la restauración material y espiritual del pueblo. Son los humildes comienzos que preparan la plenitud del tiempo. Los judíos estuvieron bajo el dominio de los imperios persa, helénico, generales egipcios y sirios y romanos. En ese tiempo se compilan o se componen muchos de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, los judíos fueron atacados y fueron ahora sí invadidos, dominados por el imperio persa, helénico, egipcios y sirios y romanos. Entonces, ahora vamos a ver la situación histórica. El imperio persa, ¿de qué tiempo a qué tiempo estuvo dominando? Del 539 al 333 a.C., Ciro, rey de Persia, siervo de Dios, conquistó Babilonia en el 539, poniendo así fin al imperio neobabilónico. Al año siguiente, expidió un decreto que permitía regresar a su propia tierra y construir el templo a los judíos que estaban, que estaban de los pocos judíos que iban regresando y que se unían a sus países que no habían sido deportados. Se enfrentaron ante graves problemas. Las murallas de la ciudad estaban destruidas, el templo se encontraba en ruinas, las casas habían sido demolidas. Quien de entre ustedes forme parte de su pueblo, que su Dios lo acompañe, y se le permita subir a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Entonces, esa es la etapa o periodo de los persas, que fue dominado el imperio babilónico, neobabilónico. Luego nos seguimos, dice, poco con la ayuda del mismo imperio persa, se empezaron los programas de restauración. En un primer momento los profetas Ageo y Zacarías impulsaron la construcción del templo. En el 515 fue dedicado, distaba mucho de la gloria y magnificencia del templo salomónico. Casi un siglo después se comenzó la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Hacia la segunda mitad del siglo V, tanto Esdras el escriba como Nehemías el gobernador fueron grandes impulsores de reformas judías. De alguna manera, Esdras logró que el pueblo aceptara la ley de Dios que regiría su vida. Nehemías impuso la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y ambos lucharon por la conservación de la auténtica pertenencia al pueblo, excluyendo a los extranjeros y prohibiendo los matrimonios mixtos. Como ya no había ni hubo después independencia política para ser un reino, fue surgiendo el judaísmo que enfatizaba la pertenencia al pueblo por la sangre, la observancia de la ley y de las tradiciones y de la celebración del culto en torno al único santuario en Jerusalén. El imperio griego del 333
al 63 a.C. y el Imperio Romano del 63 a.C. El joven Alejandro Magno se impuso al imperio persa. Comenzaba así el imperio helenístico o griego. Palestina quedó bajo ellos primero bajo el mando de los generales egipcios o Ptolomeos al 197, del 314 a 197. Luego bajó del mando de los lágidas o sirios del 197 a 142. En este último periodo surgió la guerra de los macabeos como lucha contra el impío Antíoco IV Epifanes, que profanó al templo, impidió o prohibió la observancia de la ley, la circuncisión, el sábado y otras costumbres, y persiguió a los judíos. Hacia el 142 el pueblo recobró una cierta independencia, pero tiempo después cayó bajo el imperio romano. Prácticamente podemos decir que a partir del exilio el pueblo de Israel perdió su independencia y fue presa de distintos imperios babilónicos, persa, griego con los generales egipcios, y luego los sirios y por último el romano. En esta época de la restauración surgen los samaritanos. Su origen exacto está envuelto en algunos enigmas. Parece ser que los samaritanos eran originalmente personas del antiguo reino del norte o de Israel, que profesaban la fe judía, pero a lo largo de los siglos, que a partir del siglo V empezó a darse un cierto distanciamiento entre ellos. Construyeron un templo al Señor en el monte Garizim, que hacia finales del siglo II fue destruido. Por lo menos desde ese tiempo se da la ruptura definitiva con los judíos. Son, son, son mal vistos por estos, ya que los consideran cismáticos o separados de su fe. Sin embargo, los samaritanos aceptan la ley o Pentateuco y hasta el día de hoy practican el sacrificio pascual en el monte Garizim y celebran las otras fiestas antiguas de Israel. Hacia el siglo II a.C. nacen también los principales partidos religiosos judíos, fariseos y saduceos y esenios. A la vez se intensifica el estudio de la ley, los escribas, que son maestros de la ley. Y aquí nos vamos a encontrar un cuadro donde viene nos vamos a encontrar un cuadro donde viene acontecimiento, cuándo sucedió y dónde se narra. Acontecimiento es el exilio o destierro en Babilonia, lo que hemos leído. Ahora ya viene en un cuadro específico. El exilio o destierro en Babilonia es del 597 al 586 y 539. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 24 al 25. La restauración, regreso del exilio y época persa. Es en la época que estaba dominado por los persas. Fue en el 539 al 333. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras y Nehemías. La época griega. Eso fue en el 333 al 63 y lo encontramos en Primera y Segunda de Macabeos y Daniel. En la época romana, eso sucedió en el 63 y
Eso no lo encontramos. O puede ser que esté en esa misma lectura, la primera y segunda de Macabeos, o puede ser Daniel. Bueno, maestros y creaciones literarias. Durante este periodo se van compilando o componiendo o dando la redacción final a la mayor parte de las obras literarias de Israel. El Pentateuco, las obras de los profetas, los escritos sapienciales y las obras poéticas. Pentateuco. Se compiló el Pentateuco en base a las diversas tradiciones, especialmente las deuteronomistas y las sacerdotales, que se desarrollaron paulatinamente en Israel. Cada una de ellas en ocasiones interpretó los mismos acontecimientos bajo perspectivas diferentes, en parte a la luz de las situaciones que se estaban viviendo. Y luego ya nos pasamos a la siguiente página que dice la formación del Pentateuco, hipótesis antiguas e hipótesis nuevas. La ley o el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. No es obra de un solo autor, como se demuestra fácilmente. Leyendo, por ejemplo, los 3 primeros capítulos del Génesis, ni mucho menos es un escrito de Moisés. Si en el pasado se atribuyó a él, fue en gran parte porque a nivel humano es el personaje clave a partir del Éxodo hasta el Deuteronomio, y porque de él se dice que recibió orden de escribir algo y de hecho se relata que así lo hizo. Dice, pero Moisés no fue el autor literario del Pentateuco, sino el protagonista en nombre de Dios en el relato. Entonces, el Pentateuco viene siendo los 5 primeros libros de la Biblia. En la composición del Pentateuco han confluido diversas tradiciones o textos sueltos de diferentes épocas, sin que haya hasta el momento una explicación satisfactoria en lo referente a la formación del Pentateuco. Desde finales del siglo XIX hasta los años 1970 al 1980, era común hablar de 4 tradiciones que componían al Pentateuco: la yavista, que se conoce con la sigla J del siglo X bajo el imperio davídico, salomónico en el reino del sur; la eloísta con la sigla E del siglo VIII bajo el ambiente profético del reino del norte; la deuteronomista con la sigla D, basada en el hallazgo del libro de la ley en el 622 bajo Josías. Lo encontramos en Segunda de Reyes 22 al 23. Y la sacerdotal con la letra P del exilio y posexilio. Desde hace más de 30 años, estas teorías han sido muy controvertidas y cuestionadas. Se presentan diversas hipótesis para hablar del origen literario del Pentateuco. Sin pretender ser la última palabra, hoy se habla de 2 componentes importantes y fundamentales: los textos deuteronomistas y los sacerdotales. Los textos deuteronomistas, compuestos quizás del siglo VIII, y que recibieron un fuerte impulso a partir del hallazgo del libro de la ley en el 622. Y por otra parte, los textos sacerdotales de los siglos VI y V. En todos ellos puede haber materiales o tradiciones antiguas releídas y reinterpretadas. La gran compilación del Pentateuco se relaciona con la reforma de Esdras hacia las últimas décadas del siglo V, sin que eso impida que en los siglos IV y III haya habido adiciones o relecturas a ese material. Entonces, viene hablando de los profetas posexílicos. Los profetas posexílicos, Ageo, Zacarías, Trito Isaías, Abdías, Malaquías, Joel y Jonás,
se dedicaron a promover la restauración y renovación. La importancia de estos profetas comparada con la de los preexílicos y exílicos fue disminuyendo hasta llegar a la desaparición del profetismo en el siglo II. Poco a poco se predi- ¿qué? Su predicación se puso por escrito. Además, en este periodo del posexilio se siguieron compilando los oráculos de otros profetas hasta llegar a la redacción definitiva de todos los libros proféticos. Y aquí vemos un cuadro donde dice los siglos, lo que acabamos de leer, 6 profetas posexílicos, Ageo y Zacarías, que fueron los que reconstruyeron el templo. El 6 a 5, Abdías y Trito Isaías, que quiere decir, hay una primera, segunda y tercera parte de Isaías. Y luego el quinto, en el siglo quinto, Malaquías y Joel. Y en el 4 y 3, Jonás, Zacarías, 2 del 9 al 11 y 3 del 12 al 14. Entonces, esos son los profetas posexélicos, los profetas de la esperanza, los que restauraron el templo de Jerusalén. Luego vienen los escritos sapiensales. En lugar de los profetas, lo fueron ocupando en parte los sabios que quizás surgieron desde los inicios de la corte salomónica y que poco a poco se dedicaron a reflexionar sobre la vida y la historia de Israel. Plantean, entre otros grandes interrogantes, el sentido de la vida y del esfuerzo humano, la posible respuesta a la enfermedad, sufrimiento y muerte, la retribución en el más allá. Ofrecen también una serie de consejos prácticos. Reflexionan sobre la misma sabiduría, la historia de Israel y también sobre Dios. La sabiduría que ellos presentan no es teórica, sino vivencia ética y religiosa. Por eso afirman, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En efecto, el temor de Dios, entendido como respeto a Él, se convierte en la actitud religiosa fundamental para adquirir la auténtica sabiduría. Los escritos sapiensales que encontramos en el Antiguo son los siguientes: Proverbios, Job, Eclesiastés o Coelet, Eclesiástico o Sirácida y Sabiduría. Esos son los libros de sapiensales. Las obras poéticas en los salmos compuestos a lo largo de la historia de Israel, se nos va ofreciendo un repertorio muy amplio de plegarias individuales o comunitarias que se siguen empleando en el culto judío y cristiano. Tradiciones antiguas han atribuido algunos salmos a personas como David, Salomón, los hijos de Coré, a veces hasta indicando la circunstancia concreta en que fue compuesto. No se trata de una atribución científica, sino popular. Tampoco es necesariamente la circunstancia en que fue escrito el salmo, pero puede ayudar a imaginar situaciones similares en las que nosotros oramos con esos salmos. Unos salmos sí ofrecen algún uso que se les daba, por ejemplo, los cantos de peregrinación o subida al templo. Presentamos enseguida diversos tipos de salmos. En cada apartado remitimos a una lista que ofrece como modelo unos cuantos salmos, sin agotar toda la riqueza del salterio. Hay salmos de alabanza en los que el fiel descubre la bondad y la grandeza de Dios y lo alaba mediante un himno. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Todo ser viviente alabe al Señor. Aleluya. Ese es Salmo 150. Existen salmos de acción de gracias por los beneficios que de la mano de Dios ha recibido el pueblo entero. Algún miembro de la comunidad, gratitud por la naturaleza y la creación, por la historia salvífica, por los actos liberadores de Dios y por muchos otros motivos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Quiero proclamar todas tus maravillas, alegrarme y gozar en ti y cantar himnos a tu nombre.
oh Altísimo. Ese es el Salmo 9. Tenemos salmos de súplica, en lo que el israelita pide el auxilio de Dios para alguna necesidad, invoca el perdón de sus pecados y expresa su confianza en Dios. Escucha, Señor, mis palabras, atiende a mis gemidos, presta atención a mis gritos, mi Rey y mi Dios, porque te estoy suplicando. Es el Salmo 5. Junto a estas plegarias hay otro tipo de salmos, como por ejemplo los sapensales, el 1, el 37, el 73, el 119, las exhortaciones proféticas 14, 50 y 95. No te enojes contra los impios, no envidies a los que cometen injusticias, porque como la hierba pronto se marchitarán, como la hierba verde se secarán. Es Salmo 37. El Apocalipsis. Los apocalípticos, como el libro de Daniel, mantienen la esperanza del pueblo en medio de las tribulaciones y persecuciones. Yo seguía contemplando en mi visión nocturna y vi que alguien como un ser humano, literalmente, como un hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo, se aproximó al anciano, lo llevaron a su presencia y le dieron el poder, el honor y el reino. Todas las naciones, pueblos y lenguas le sirvieron su dominio, un dominio eterno que nunca pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, ese es del libro de Daniel. Obras históricas o narrativas. Hay también obras históricas o narrativas que se van realizando en esta época. Por ejemplo, la obra del cronista 1, 2, Crónicas, Esdras y Nehemías. Las novelas cortas de Ruth, Tobías, Esther, Judith y las obras de los Macabeos. Ya son historias narrativas que se vienen contando como novela. Traducciones de la Biblia. En los siglos 3 y 2 a.C. se realiza la traducción de la Biblia hebrea al griego en la famosa obra de los siglos 70. También en esta época se comienzan las traducciones arameas de la Biblia hebrea, los así llamamos Targumim, traducciones, que poco a poco fueron consignándose por escrito. Literatura intertestamentaria de los siglos 2 al 2 después de Cristo. Surge mucha literatura intertestamentaria. Gran parte de ellas son libros apócrifos del Antiguo Testamento, que son ampliaciones y reescritura de texto bíblico o composiciones nuevas con un tinte similar al de los libros bíblicos. Luego viene el sentido de este periodo. Es una época pobre de los humildes recomienzos de pueblo, no hay independencia política, la comunidad judía no es poderosa en medio de las naciones que la rodean. En este ambiente no espectacular, Dios va preparando en la sencillez y en la pobreza la plenitud del tiempo que nos llega con su Hijo Jesucristo. Entonces, es el sentido de este periodo, la reconstrucción. Y luego, resurrección, vida eterna, inmortalidad. Gran parte del Antiguo Testamento Gran parte del Antiguo Testamento se mueve en la línea de que Dios retribuye en esta tierra. Durante muchos siglos de la historia de Israel no hubo la revelación de la vida eterna. Tanto para los israelitas como para otros pueblos, la justicia de Dios se manifestaba en este mundo. Por eso, riqueza, salud, larga vida eran consideradas signos de que Dios premiaba a alguien. En cambio, pobreza, enfermedad, muerte prematura
eran vistas como castigo de Dios por algún pecado. Poco a poco se fue viendo que eso no coincidía con la realidad. Surgía el cuestionamiento porque había justos que sufrían y malvados a quienes les iba bien. Quedaba un enigma y misterio que fue preparando la revelación de la vida eterna, de la resurrección, de la inmortalidad. Prácticamente a partir del siglo II antes de Cristo, en la persecución que se desató contra los judíos por Antíoco IV, Epifanes, se llegó a la revelación de una vida más allá de la terrena, en la resurrección preparada ya con algunas afirmaciones e imágenes. Los libros de Daniel y del segundo de los Macabeos testimonian esta fe. Ante la gran tribulación, el libro de Daniel profesa: entonces se salvará tu pueblo, todos los que están escritos en el libro, la gran multitud de los que duermen en el polvo de la tierra. Se despertará, unos para gozar de la vida eterna, otros para sufrir la vergüenza, el horror eterno. Los sabios resplandecerán como el firmamento, y los que instruyeron a muchos en la rectitud brillarán como las estrellas por toda la eternidad. En el relato del martirio de los 7 hermanos, en presencia de su madre, por ejemplo, el segundo de los hijos de aquella mujer ante el tormento que sufre increpa al rey perseguidor: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero nosotros el Rey del mundo nos resucitará a la vida eterna, porque morimos por sus leyes. El libro de la sabiduría en el siglo I antes de Cristo afirma la inmortalidad y la verdad suerte de los justos y de los impíos. Jesús no solo enfatiza la fe en la resurrección de los anuncios de su pasión y en otras enseñanzas, sino también realiza signos que anticipan esta realidad, pero sobre todo él mismo se revela ante Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. La resurrección de Jesús, el viviente, corona estas expectativas. Pablo trata ampliamente esta verdad de fe, esta realidad a la que estamos llamados a participar con Jesús. A través de la muerte, llegamos a la gloria de la resurrección y de la plenitud de la vida. Hoy día nosotros no podemos pensar en un Dios que premia en esta vida a los buenos y da su merecido a los malos. Las situaciones adversas en este mundo no son mandadas por Dios ni muchas veces queridas por Él. Tienen diversas causas, como puede ser nuestras responsabilidades, la de otras personas, la de las estructuras, o son parte de nuestra limitación como criaturas mortales o de la fragilidad de la naturaleza. Dios, sin suprimir ordinariamente esas situaciones adversas, nos da las fuerzas necesarias para superarlas o enfrentarlas con espíritu cristiano, viviendo en la esperanza del triunfo definitivo que se dará en la resurrección unidos a Jesús. Ay, Señor. Luego vienen las reflexiones y la lectura final de Daniel 7, 9, 14. Visión de uno como ser humano, literalmente como un hijo de hombre ante el anciano. ¿En qué aspecto los acontecimientos nos ayudan a nosotros a descubrir la palabra de Dios en las situaciones que estamos viendo y viviendo? Hemos padecido también nosotros el preexilio, exilio y el posexilio. Las situaciones de miseria, pobreza, dependencia económica extrema son castigo de Dios o se deben a otras causas. ¿Cuáles son? Se debe a la desobediencia, a la falta de amor, a la falta de misericordia, a
la falta de Dios. El exilio, además de castigo, fue un periodo de reflexión y conversión al Señor. ¿En qué medida nosotros buscamos tiempos oportunos para reflexionar y convertirnos al Señor y a nuestros hermanos? Pues, lamentablemente lo buscamos cuando lo necesitamos, porque mientras creemos que no lo necesitamos, no lo buscamos, no nos acercamos, no nos preocupamos por saber qué quiere Dios de nosotros. La literatura sapiencial es fruto de la reflexión sobre las experiencias del pueblo. En nuestras comunidades, ¿qué tanto influye la reflexión sobre las situaciones presentes? Que parece que cada vez más el mundo prefiere perderse en el mundo que vivir de acuerdo a la ley de Dios, al amor de Dios. Somos capaces de utilizar, cristianizar y actualizar los salmos como expresión de nuestra relación con Dios. Lamentablemente, si no lo conocemos, pues no sabemos, pero allí encontramos todo tipo de lectura para acercarnos a Dios. Y aquí encontramos un mapa donde se desarrolla todo el Antiguo Testamento. Aquí está el Mar Negro, Cáucaso, Monte Sagro, Urartu, Nínive, Asur, Media Persia, Elán, Valle del Tigre-Éufrates, Ur, Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? ¿Y hasta dónde está Jerusalén? ¿Cómo huían? Está Palestina, Berseba, Edom, Arabia, pendiente de Sinaí, Escalón, Gaza, Sidón, Tiro, Chipre, Memphis, Egipto. Egipto, ¿hasta dónde era donde huían? O sea, de Jerusalén podían salir para Egipto o ir para Cilicia y Lidia. Y pues de ahí ya nos encontramos con las preguntas, que luego les haré un video para, para que sepan las preguntas, para que contesten sus preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, Padre bendito, Padre de amor y de misericordia. Envía tu Espíritu Santo para conocer y saber trabajar en tu reino. Te pongo todas nuestras necesidades para que tú, según tu voluntad, las remedies. Te pido mucho, mucho por la salud del Papa, por todos los sacerdotes, para que cada día haya más familias cristianas y podamos tener más sacerdotes y servidores para tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti también, Virgen Sagrada María, nos ponemos bajo tu amparo y tu protección. Tú como madres, cúbrenos y protégenos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Es que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, con su Espíritu. Amén. 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 Gracias y Dios los bendiga.